ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Hay días en que uno se pregunta, ¿qué tan viable es el país? Si es posible que siga existiendo. Hay veces en que, en realidad, eso de la copia feliz del Edén rima, más bien, con desdén. Esto es serio, no es chacota. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya, condenado a 6 años de presidio por abusar sexualmente de 2 menores de edad. Y este ha sido el tema más comentado en las últimas horas. Es que motivos sobran, desde las declaraciones del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, que cuestionó las pruebas que terminaron con la condena de su padre, y más aún, relativizó la gravedad de los hechos al decir que las víctimas no eran integrantes de su familia. Como si eso hiciera una diferencia. Son abusos a menores, senador. Son delitos, hechos horrendos. No lo hace menos deleznable justamente que no haya un parentesco. Eso no es relevante en este caso. Como si eso hiciera una diferencia. Son abusos a menores, son hechos horrendos, que no pueden relativizarse. El asunto es que generó tanta sorpresa e indignación la medida de la Corte de Apelaciones que, si bien a primeras parece un poco inentendible, sinceremos, pero hay que decir que la condena no está ejecutoriada, es decir que aún quedan recursos pendientes, así que este ir y venir podría variar. El asunto es que cuando la resolución queda firme, esa decisión judicial, esa es la clave. Tenemos que esperar por ella. Este es Hernán Fernández, abogado querellante. Aquí no hay conspiración política. Aquí hoy día lo debatimos también. Aquí hay delitos, eso es lo que yo dije ante la Corte, que hay delitos registrados y aquí no hay, como también dijo el senador, dijo bastante editado, un video bastante editado. Hay varios videos, no puedo decir cuántos en esta entrevista, pero ahí está en el juicio y en la sentencia. La resolución judicial generó mucha sorpresa porque un ciudadano común, desde el sentido y criterio elemental, puede suponer que un condenado por abusos a menores es un peligro para la sociedad. Claramente no es alguien que se quisiera tener cerca. Y más aún, que cumpla con una condena para los delitos en la cárcel. Es lo mínimo que se espera en una sociedad medianamente sana. Pero Chile es distinto. Acá no tenemos esa idiosincrasia. Deberíamos tener quizás un diagnóstico clínico o un diagnóstico cínico. El nivel de locura que hay aquí es estudiable, o debiera. Hasta que la gente se olvida que Chile no tiene memoria, o muy corta memoria. Pero, dejando los factores emocionales, hay que considerar aquí que hay detalles legales, y no son menores. Vamos justamente a ellos. Conversamos con el abogado penalista y exfiscal Carlos Gajardo. Cuando un tribunal ha dictado una condena efectiva por graves delitos de abusos sexuales reiterados a menores, aun cuando exista un recurso pendiente, es evidente que el peligro de fuga que tiene ese sentenciado es mucho más alto y por lo tanto lo que corresponde evidentemente es que se decrete una medida cautelar intensa como es la prisión preventiva. No corresponde a mi juicio que en este caso no se haya aplicado esa medida cautelar y es evidente que hay un riesgo para el cumplimiento efectivo de la condena con la libertad que en este momento tiene el imputado. Pese a que desde el gobierno se toma distancia en las definiciones judiciales porque, claro, son poderes del Estado independientes, igualmente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo una reflexión sobre el tema. Esa condena tendrá que cumplirse. Yo voy a ser respetuoso de los fallos judiciales, pero hay una persona que ha tenido un juicio, ha habido una defensa, ha habido un Ministerio Público que ha acusado, el Ministerio Público con las evidencias ha acreditado la comisión de delito y lo que creo que todo el país espera es que esa persona cumpla la condena que le fue impuesta. Hay un delito grave cometido. En este caso, el delito por el cual se le procese, se le condena a abuso de menores. Y uno espera que en delitos de esa gravedad, por supuesto, las condenas se cumplan en la cárcel. Desde el punto de vista político, esto puede tener coletazos porque si bien son temas completamente distintos, individuales, pero en la interna, de aquí en adelante, el gobierno, ¿cómo podría validar, ponte tú, una exigencia de la UDI, un emplazamiento de Javier Macaya o cualquier crítica valórica de su sector, si es que no hay una condena transversal en el caso de un abusador de menores? Pero, ¿qué dicen las mujeres del partido? Su presidenciable, por ejemplo, Evelyn Matei. Bueno, después de varias horas,
un día y medio prácticamente, a través de sus redes sociales dio su opinión sobre el caso Macaya. Dice aquí que hay que ser absolutamente claro. La defensa de los niños y niñas y adolescentes es intransable, dice Evelyn Matei. Además agregó que los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave, donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar. Claro, es una declaración bastante contundente, solo que al parecer el presidente de su partido no lo ve tan así. Pero bueno, esa ya es otra historia. Una vergüenza nacional, una vergüenza. Seguimos en materia judicial. Esta es otra perla. La Corte de Apelaciones de Temuco desaforó al diputado Mauricio Ojeda. ¿Te acuerdas de él? Si me preguntan, no tengo ni idea quién es. Por lo legislativo, por su trabajo en el Congreso, es posible que no. Pocaso. Pero si te digo que es el que responsabilizó a su pequeño hijo por haber destruido el teléfono en que había supuestamente pruebas en su contra, bueno, ahí quizás te suena. Es un terrible maleducado. La resolución de la justicia fue en un fallo unánime, es decir, que los magistrados dijeron que hay mérito y prueba suficiente en esta etapa procesal para acoger la petición del Ministerio Público y también de los querellantes para desaforar al parlamentario. Esto es interesante porque la resolución ocurre a pesar de que le pasó un tanque encima al teléfono del diputado. ¿Aló? Algo que lo avergüenza tanto que no se le ha visto ni la nariz en el Congreso ni menos en las audiencias judiciales. No he visto nada por el momento. Al parlamentario la Fiscalía le imputa 2 delitos de fraude al fisco en calidad de reiterado y uno en calidad de frustrado. Después de la resolución habló el fiscal regional, Roberto Garrido. Esto dijo. Que declara al lugar a la formación de causa, o en otras palabras, que acoge la solicitud de desafuero que presentó tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado en contra del diputado señor Mauricio Ojeda. Esto significa, una vez que esta resolución quede firme, que será posible no solo formalizar la investigación, sino que también discutir la imposición de medidas cautelares. Desde el Congreso, el diputado Rubén Oyarzo destacó este fallo y dijo algo que a veces cuesta un poco de creer. Pero hagamos un acto de fe. Amén. Nadie está por sobre la ley. Así que aquí, el caiga quien caiga, tiene que ser real y las instituciones tienen que funcionar. Así que valoro la decisión de la Corte de Apelaciones del desafuero del diputado Mauricio Ojeda. Los abogados del diputado Mauricio Ojeda tienen 5 días de plazo para apelar a la resolución judicial a través de la cual la Corte de Apelaciones de Temuco confirma su desafuero. Y con esto podría además aprovechar y quitarse la chapita con la bandera de la solapa, porque en realidad bien poco representa así los valores de la comarca. De mejores radios me han echado, así que... Un par de noticias más. En el juzgado de garantía de Temuco fue formalizada la mujer de 45 años que sustrajo a una recién nacida desde la maternidad del Hospital Regional de Temuco. Este caso generó un enorme operativo policial. De hecho, la guagua fue encontrada después de 5 horas sin lesiones, afortunadamente. Un tremendo alivio para sus padres. De todos modos, se inició una investigación interna en el hospital porque a todas luces fallaron los mecanismos de seguridad. Lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Por la gravedad de este incidente, que afortunadamente ha terminado bien, sin embargo, nos preocupa lo que ocurrió y por eso efectivamente es importante reforzar las medidas de seguridad y hacerla. Y sí, por cierto, también le había mencionado de que la autoridad de servicio del hospital ya solicitaron la instalación de un sumario de investigación, un sumario administrativo. El tema de la cárcel parece que está zanjado, pero no sin pataleo. Obvio, si no hay escándalos no se hace. Hay que tener sentido del espectáculo, no perderlo. Aunque en serio, nadie quiere un penal cerca. Salvo Colo Colo. ¡Los colocolinos te detestamos, te odiamos! No se enoje, es broma, no. Digo, a un recinto carcelario, a eso me refiero. Y menos si es de alta o máxima seguridad, porque las semillas de maldad que llegan ahí, y peor aún la fauna de visitantes, ciertamente no va a valorizar el sector. Todo lo contrario. Pese al rechazo de la alcaldesa Iracy Hasler, la nueva cárcel de máxima seguridad se ubicará en la capital, en su comuna, y será una ampliación del penal Santiago 1. Los vecinos, eso sí, también se sumaron a las protestas y piden que se use el terreno para viviendas sociales, y no para este anexo carcelario. ¡Que baja, hermano! Aquí estamos tapizados, hermano. Y en la música, los Bunkers anunciaron la salida oficial de su baterista Mauricio Basualto. La noticia sorprendió bastante porque en algún minuto parecía que iba a resolverse su situación de salud y retomar el puesto que hace ya casi un año está ocupando Cancamusa. Sus compañeros de banda hablaron de una triste noticia
Resaltaron, por supuesto, su trayectoria, porque claro, integraba la banda desde sus inicios. Y aprovecho de recomendarte el último disco también de Los Penquistas, que está muy bueno. De verdad, si no lo has escuchado, partiste. Gobernar algún lugar donde nadie va a llegar a escuchar palabras que no importarán. Puedo ser que quiero ser, estar donde quiero estar, recorrer el cielo a pie, camino sin distancia. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. Chico.